Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Y lo vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás pan con escasez, ni te faltará nada con ellas, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Gloria a Dios. Creemos que este año, mis hermanos, el año 2016, va a ser un año que va a marcar una bendición grande para el pueblo de Dios, en el cual veremos al pueblo de Dios levantarse en medio de su familia, en medio de su trabajo, en medio de su empresa, y harán cosas con excelencia, y la bendición de Dios llegará sobre ustedes, porque ustedes, este es el año de la bendición, que lo hemos declarado así, amén. Pero ahí no termina eso. Versículo 11, y es muy importante, y aquí vamos a entrar en el tema del día de hoy. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Estamos enseñando principios, fundamentos, preparándonos para lo que Dios va a hacer sobre nuestras vidas. Sabemos y venimos estudiando una serie en la cual sabemos que si los principios no están en el lugar correcto, no vas a poder manejar, no vas a poder recibir, no vas a poder soportar la bendición que Dios va a traer sobre tu vida. Y quiero hacerte una pregunta hoy: ¿estás listo para la bendición? ¿O puedes soportar ser bendecido? Y es fácil decir amén, pero he aquí viene la parte compleja. El ser humano, siempre que entra en un estado de éxito, siempre que le va bien algo, tiende a echarse la gloria al mismo. Usted empieza a hablar con empresarios, con trabajadores que los han ascendido, que han llegado a ser alguien, que han logrado crecer, y usted les pregunta: ¿por qué te ha ido tan bien? Y empiezan: es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Es que yo, y toda la respuesta es que yo soy bueno haciendo esto, es que yo sí me preparé, es que yo tengo iniciativa, es que yo soy un buen trabajador, es que yo soy muy inteligente, es que yo. Y con el es que yo, lo que no nos damos cuenta es que estamos dejando a un lado al principal autor de todo lo que sucede en nuestra vida, que es el Dios Todopoderoso. De no haber sido por Dios y su grande misericordia, hoy ni siquiera te hubieras levantado de la cama. Si usted está vivo y sentado hoy, así tenga sueño, así esté enfermo, así esté bendecido, o así estés bien, estés rico, estés pobre, como sea, la misericordia de Dios es la que te tiene aquí el día de hoy. Y la inteligencia que tú tienes, ¿quién te la dio? La habilidad que tú tienes, ¿quién te la dio? Pero a veces se nos olvida que todo lo que tenemos, recibimos, compramos, vendemos, todo lo que logramos hacer no es gracias a nadie más, sino ¿a quién? Sino a Dios. Por eso me encanta mucho una canción que la compuso este hermano Marcos Yaroide, que es todo yo se lo debo a él. Dice: yo todo se lo debo a él, mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, yo todo se lo debo ¿a quién? A Dios. Y eso es uno de los principios que tenemos que grabar en nuestro corazón, que no importa si estemos bien, si estemos mal, si estemos en salud, si estemos en enfermedad, tenemos que siempre guardar que el primero en nuestra vida, el que le debemos todo, es Dios Todopoderoso. El que ha permitido que estés bien el día de hoy es ¿quién? Si no lo tienes claro, déjame recordarte lo siguiente: de no haber sido por Dios haber enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra a morir por tus pecados, estarías viviendo en oscuridad y en condenación, y no tendrías acceso al regalo de la salvación que hoy Dios tiene para tu vida.
No estarías disfrutando de la vida plena que estás viviendo hoy. ¿Gracias a quién? A Dios. Tenemos que entender que el centro de nuestra vida es Dios. Y mire la primera consecuencia de lo que sucede cuando alguien se olvida de Dios. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuviese se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de escorpiones y de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre, ¿hacerte qué? Bien. Y te dirijas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano, ¿me qué? Me han traído esta riqueza. Versículo 19, y mire lo que dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido la voz de Jehová nuestro Dios. Más adelante le dice: no sea que comas y no te sacies. ¿Quién le entregó el oro y la plata a los israelitas? Directamente, ¿quién se lo dio? El oro y la plata que llevaban los israelitas se lo dieron los egipcios. Hace solo una semana estábamos leyendo cuando Dios llama a Moisés y Dios le dice: Moisés, le daré gracia a mi pueblo porque en medio de los vecinos egipcios, ellos van y les van a pedir alhajas y ellos les van a dar todo el oro y la plata que tengan, les va a dar vestidura, y con eso ustedes se van a sostener en el desierto. Ahora, ellos salen del desierto. ¿Y qué sucede? Con ese mismo oro y plata que Dios les ha dado, hacen un becerro de oro. Con el mismo oro que Dios les dio, que Dios les entregó en sus manos, ellos lo derriten y se lo entregan a Aarón y hacen un becerro. ¿Cuál fue la gran abominación de eso? Sí, hay una gran abominación en el hecho de haber hecho una imagen y haberla adorado. Pero ¿sabe qué es lo más profundo que creo yo le dolió a Dios? Que con lo mismo que Dios le entregó, ellos lograron hacer o financiar el pecado que ellos tenían. Y eso nos lleva a un punto de reflexión, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos cogido los recursos que Dios mismo nos ha dado y los hemos utilizado para desobediencia de la palabra que Él nos ha dado? ¿Cuántas veces hemos cogido algo que Dios puso en mis manos y los hemos utilizado en contra de los principios de Dios? Es posible que no tengas imágenes enfrente tuyo. Es posible que no hayas construido una imagen de un Dios. Pero ¿quieres saber cuál es el principio de la idolatría? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor, ¿qué? Tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dios está pidiendo el primer lugar en nuestra vida. Cuando usted ama a alguien, quiere decir que usted lo coloca de primero. Es más, a veces le preguntan: ¿usted me ama? Sí, bueno, vaya y hágame esto. Lo que están diciendo es: déjelo todo y haga lo que yo le pido. Y Dios nos pide y nos dice que el que debe ser el primer lugar en nuestra vida es ¿quién? Dios. Cada vez que nosotros colocamos algo en primer lugar, que es el lugar de Dios, eso es una idolatría. Le doy un ejemplo.
Si usted viene y me dice, pastor, es que mi familia es primero, y tú en tu corazón tienes a tu familia primero que a Dios, tu idolatría es. Si usted me dice, pastor, yo no saco tiempo, no tengo tiempo para alabar y adorar a Dios, para ir y hacer lo que tengo que hacer porque mi trabajo me tiene absorbido. ¿Sabe qué sucede? Colocaste tu trabajo primero que a quién. ¿Y eso es qué? Idolatría. Es más, es posible que a nosotros, como pastores, como ministros que somos, en algunos casos hemos colocado a nuestro ministerio primero que a Dios. ¿Y sabe qué? Eso también es idolatría. Porque en ningún momento, en ninguna parte de nuestra vida, tiene que haber un lugar diferente de Dios que no sea el primer lugar. Si usted entiende este principio, este concepto de vida, mi hermano, que cuando me despierto lo primero que debe haber en mi mente es ¿quién? Dios. Que cuando voy a trabajar debo llevar en mi mente el pensamiento de ¿quién? Que al tomar decisiones, yo debo tomar las decisiones basado en lo que Dios me ha enseñado a mí, y debo reconocer en cada momento de que gracias a Dios soy quien soy, y que no hago nada sin colocárselo a Él primero en sus manos. Cuando usted entiende eso, entonces usted empezará a caminar en los caminos de Dios tal y como Él nos lo dice. Usted empezará a obedecer los mandamientos de Dios. Usted empezará a caminar en lo que es el camino de la palabra de Dios, y entonces empezarás a ver tu vida transformada y la bendición de Dios llegará sobre tu vida porque has decidido ser un hijo, una hija obediente del Dios Todopoderoso. Amén. Debemos entender eso. El otro principio que debemos entender, y Dios se lo dice al pueblo de Israel en el versículo 18. Versículo 18. Dios está confirmando aquí a un principio que lo mencioné pero no profundicé. Y mire lo que dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Lo están leyendo conmigo? Vamos a decir esta segunda parte fuerte. Porque Él ¿qué? Porque Él es quien te da el poder para hacer ¿qué? Riquezas. La riqueza de cada ser humano es relativa. Hablábamos mucho de la parábola de los talentos, y dice que a uno le dio 1, al otro le dio 2 y al otro le dio 5. A cada persona tiene su riqueza. No es que el que tenía 5 era mejor que el que tenía 2, porque si usted mira la proporción al final, cuando entregaron, el que tenía 2 devolvió 4 y el que tenía 5 entregó 10. ¿Cuál fue el rendimiento de cada uno? Matemáticos, financistas. Se llama el doble, o es un rendimiento al 100% de la inversión. El que tenía 2 rindió al 100% y el que tenía 5 rindió al 100%. Así que si vamos a ver en el concepto de inversión, los dos tuvieron exactamente el mismo rendimiento. En otras palabras, el que tenía 2 no era mejor que el que tenía 5, sino que al que más se le da, más se le ¿qué? Más se le exige. Le dieron 5, pues ahora me tienes que responder por otros 5. A ti se te dan 2, me respondes por otros 2. Pero el rendimiento fue el mismo. La riqueza no es que yo tenga que vivir tirando billetes para arriba en los carros más finos, con el negocio más grande. Eso no es riqueza. Riqueza es la habilidad que Dios te da para generar dinero. En otras palabras, el trabajo que tienes, así te estés ganando el mínimo, esa habilidad de contestar teléfono, esa habilidad de atender a un cliente, esa habilidad de moverte, caminar, así sea limpiar, ¿quién te la dio? Dios. Y tienes que reconocer en todo momento que el que te ha dado esa habilidad, el que te ha dado el poder de hacer esas riquezas, ¿es quién? Dios Todopoderoso. Y cuando usted comprende eso en su vida,
que es Dios quien está guiando, y si te tiene a ese nivel es porque ahí es el dominio que Él ha pedido y Él te va a levantar de ahí. Sí, ¿cuándo será? No sé, está en su voluntad, porque estaba muchas veces esperando que yo reconozca a Dios en todos mis caminos y entonces empiece a deleitarme en las cosas del Señor para que Él empiece a conceder las peticiones de mi corazón. Dios está esperando que yo le encomiende mi camino a Él. Dios está esperando que yo confíe en Él plenamente, que cuando Él dice, Henry, vamos a hacer esto, ay Señor, esto es una locura. Hermana, empaque todo y vamos a la tierra que le voy a mostrar. ¿Y dónde queda eso? Yo no sé. Empaque y vámonos, coja el camión de la mudanza. Pero ¿cómo le cotizo si no sé para dónde vamos? Yo no sé, Dios dijo que iba a proveer, así que hágale, hermano, vámonos. Es una locura. Pero él creyó a la palabra de Dios. Él confió en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Él cumplió la palabra de Dios sobre su vida, porque hasta hoy la descendencia de Abraham ha cumplido la promesa que Dios le dijo: y bendito serás en todas las naciones, y bendeciré a quienes te bendicen y maldeciré a quienes te maldijeren, y sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa que Dios tiene para tu vida, Él la va a cumplir. La promesa que Dios te ha dado a ti, Él la va a cumplir. Él la va a cumplir. ¿Qué es lo que está esperando Dios? ¿Qué es lo que está esperando Dios? Obediencia. Si usted mira el primer pecado de Adán, ¿cuál fue? Desobediencia. Y si miramos todos los problemas del ser humano, están basados en ¿qué? Desobediencia. Si aprendiéramos el principio de que lo que Dios dice, tengo que hacerlo. Si Dios dice, voy a caminar en eso, muchos de los problemas se resolverían en nuestra vida. Muchos de los problemas. Tenemos que reconocer que es gracias a Dios que lo tengo todo, que todo es por Él y para Él, que todas las áreas de mi vida, no solamente las áreas en las que tengo problemas, también en las áreas en las que me va bien, son para quién esas áreas, para Dios. Que la verdadera adoración no es un canto, que la verdadera adoración es la obediencia que yo le presente a Dios. Cuando comprendamos y reconozcamos que es Dios el centro de mi vida, que es Dios quien guía mis pasos, Él toma el control de tu vida y empiezas a caminar en lo sobrenatural que Dios tiene para ti. Que tú le has dicho: Señor, encárgate de mi vida. Señor, quiero caminar contigo. ¿Y sabe qué sucede en ese momento? Empieza a cumplirse su palabra, donde Él dice: cosas que ojo no vio, cosas que oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman a Él. Y esas son las cosas que Dios tiene preparada para ti. Tu mente no tiene la capacidad de lograr comprender lo que Él tiene preparado para tu vida. Tu mente es tan limitada que todavía quieres conceptualizar a quién es Dios. Y debes entender que Dios es algo tan grande que tú no lo puedes entender. Que el concepto de eternidad, hablaba con un joven la semana pasada y él me decía: es que a Dios, ¿quién hizo a Dios? Entiende que en la eternidad nadie hizo nada. Dios ya existía y cuando se acaben los tiempos, Él seguirá existiendo. Pero seguimos con nuestra mente tratando de humanizar a Dios. Y nuestra mente es tan pequeña y tan limitada que nunca podremos comprender a eso. Por eso lo que debo hacer no es entender a Dios, sino confiar que Él será el que me llevará en mi camino y yo saldré adelante y Él me sacará adelante, que vendrán obstáculos, vendrán problemas, pero el que está de mi lado es más grande que el que está en el mundo y usted saldrá victorioso sin importar cuál sea su prueba, y los planes y proyectos que tú tienes serán chiquiticos comparados a lo que Dios va a lograr en ti, en tu familia y en toda tu descendencia. Vamos, levante ese aplauso para el Señor.
Oh, aleluya. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Por más mínimo que sea el logro que tú tengas, nunca empieces diciendo, es que yo. Reconoce que el poder para hacer riqueza te lo ha dado ¿quién? Dios. Reconoce que Dios te ha dado una habilidad, una mentira que el enemigo ha querido meter en la vida de muchos. Usted no sirve para nada. Dios te ha dado una habilidad para hacer riqueza. Es posible que si no te está yendo bien en lo que haces, es porque Dios te dio otra habilidad para hacer riquezas. Y tienes que seguir intentándolo, intentándolo e intentándolo. Muchos trabajan con el sudor de su frente, otros trabajan con el sudor de su lengua, pero tienen que caminar. ¿Sí? ¿Con qué trabaja un vendedor? Pero si tienes el don del habla, el don de expresarte bien, la habilidad de convencer a otros, si quieres seguir trabajando en construcción, no te va a ir bien. Porque allá usted solo va a hacer sino hablar, hablar y hablar y distraer a los otros trabajadores. Hay otros hombres que Dios les ha dado la habilidad de trabajar el trabajo fuerte, de ser efectivos, de comprender la construcción, de mirar algo y decir, bueno, aquí necesitamos tantos ladrillos, tanto cemento, y sin hacer matemáticas ya saben qué tienen que hacer. Esa es la habilidad que Dios le ha dado. Tienes que encontrar lo que Dios te ha dado para que luego puedas cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para ti, y al menos te puedas encaminar y llegar a la meta de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Amén. Póngase de pie donde está. Y si usted quiere darle el aplauso al Señor, manténgalo fuerte porque es para Él. Gloria a Dios. Porque lo que Dios tiene para ti es una tierra prometida. La salida de Egipto, que el pueblo de Israel habla, o que Moisés narra del pueblo de Israel, para nosotros los cristianos demarca una salida de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de una vida pasada en el cual el enemigo nos decía qué hacer y nosotros lo hacíamos. El Señor nos ha sacado de Egipto, de esa esclavitud. ¿A cuántos ha sacado Dios de Egipto? Y Él te saca de ahí para llevarte a una tierra que fluye leche y miel, tierra de trigo, tierra de cebada, tierra de olivas, tierra de uvas, tierra de aceite, tierra de vino, tierra donde el agua fluye, el agua brota, dice tierra de peñas, de arroyos, de ríos. Lo que quiere decir esto es que lo que Dios tiene para tu vida es una tierra en la cual no vas a necesitar nada, porque Él es quien se ha encargado de preparar todo el ambiente para que tú puedas llegar ahí. Muchos han llegado ahí. Y si hay alguien aquí que ha trabajado el campo, sabe que el periodo de siembra y el periodo de cosecha son de igual cantidad de trabajo. Y hay veces pensamos que el tiempo de cosecha es solo sentarme a esperar a que lleguen las cosas. Al contrario, el tiempo de cosecha requiere más trabajo que el tiempo de la siembra. Este será un año de bendición, un año de cosecha para todos nosotros. Pero de la misma manera, como decimos amén, nos alegramos, brincamos, quiere decir que será un año de mucho trabajo para poder llegar a esa cosecha. Y déjeme decirle, preparar 44 campañas evangelísticas no es cualquier trabajo. Preparar una sola es difícil, ahora 44. No van a ser mega campañas. Van a ser todas campañas para impactar al barrio, a la comunidad donde vamos. Pero sin embargo no deja de ser difícil. Cuadrar la logística para llevar a los que evangelizan, preparar los tratados, comprar los tratados, alquilar las plataformas o comprar una plataforma. Todo eso requiere mucho trabajo. Y ese trabajo será parte del trabajo que tú vas a colocar como la cosecha de lo que vas a recibir.
Créame que el equipo pastoral, nosotros somos 5, 6. No vamos a poder sacar todo esto adelante. Tenemos que trabajar todos juntos. ¿Por qué lo hacemos? Y aquí enlazamos con el tema. Porque Dios me ha dado el poder de hacer riquezas. Lo que tengo hoy se lo debo a Dios. Lo único que puedo hacer es dedicarle un tiempo para servirle a Él. Dedicarle un tiempo para ir y predicarle a aquel que está perdido y decirle: Jesucristo es el único camino, Jesucristo es la verdad y Él es la vida. Porque Dios te amó de tal manera que mandó a su Hijo a morir por ti, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y vengo a decirte, hermano y hermana, que a medida que tú te involucres en el trabajo del Señor, a medida que tú le des prioridad al servicio a Dios, Dios empezará a tomar el control de tu vida. Y entonces, como dice Josué, Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos servir a Dios. Cuando declaro sobre esta casa que es tiempo de cosecha, no estoy diciendo es tiempo de sentarnos y esperar a que todo llegue, no. Quiere decir, arregle su cinto, prepare su mejor traje, saque su herramienta de trabajo, porque es tiempo de trabajar para recibir la cosecha. Y verás la bendición de Dios sobre tu vida. Y verás que el Señor te sacará de donde estás y llegarás a otro nivel. Y Él te levantará y llegarás a donde Él quiere llevarte. No quiere decir que vas a ser rico y millonario y te vas a cambiar de carro por uno mejor. Si eso fuera subir de nivel, mejor no me dé nada. Subir de nivel es que mi vida espiritual entra en otra dimensión con la relación que tengo con mi Dios. Que mi familia completa entra en otra dimensión sobrenatural. Porque todo se lo estoy encomendando ¿a quién? A Dios. No hay nadie más que pueda manejar tu vida sino el Dios Todopoderoso. Cierre sus ojos, levante sus manos.